Entonces nosotros en la ROM lo que se ha planteado es un sistema que vuelve a tener otra vez como punto de referencia la información que ya disponemos en la ROM. Si tenemos una vigilancia de la calidad ambiental de las masas de agua, pues entonces lo que planteamos es utilizar esa misma información. Entonces, a partir de ahí tenemos una selección de indicadores y un diseño de muestreo. Va en el mismo sentido que planteábamos antes en el diseño que teníamos que hacer en nuestra vigilancia sistemática. Es una propuesta de mínimos, pero una propuesta más o menos pues coherente para abordar una situación de emergencia y que tenga sentido en relación al producto que se emite. Entonces hemos diferenciado en hidrocarburos, químicos inflamables tóxicos, consumidores de oxígeno bacteriológicos, materiales potencialmente peligrosos y materiales peligrosos. En función de que la emisión tengamos evidencia, y ya tenemos que tener un poquito de conocimiento si puede alcanzar los sedimentos o no puede alcanzar los sedimentos, solo se nos queda en el agua o puede afectar a las dos matrices, a los dos compartimentos, pues entonces lo que hemos planteado son indicadores que ya tenemos de alguna forma medidos en la calidad ambiental. Es decir, estamos hablando en el caso de todo este tipo de sustancias, pues sustancias prioritarias. Cuando decimos sustancias prioritarias, ¿cuáles son? Pues serían las que se emiten. Entonces, para eso, si tenemos información sobre quién es el que está emitiendo y qué tipo de producto, pues mejor. Si no, pues entonces tendríamos que hacer, yo que sé, si son hidrocarburos, a lo mejor tendríamos que hacer, bueno, en ese caso tenemos más fácil, ¿no? Porque los laboratorios te pinchan uno, pero te pinchan al mismo tiempo 12. O sea, que te dan a lo mejor 12 hidrocarburos y está dando información de los 12, ¿no? Entonces, saber un poco de qué tipo de sustancia es la que estás hablando, y entonces hacer el seguimiento a partir de esos indicadores. Viene en agua, viene en sedimento, vienen los dos, en función de lo que pensemos que pueda afectar. En el caso de otro tipo de problemas más sencillos, pues entonces estaríamos hablando de oxígeno disuelto en agua y con información bacteriológica en el caso de que haya problemas de emisión bacteriológica. Imaginemos el vertido de una depuradora que tengamos en el puerto y que pueda afectar a las playas que tenemos al lado fácilmente, ¿no? O a las zonas de reproducción de moluscos. Si nos afecta a los sedimentos, entonces nos concentramos en el índice de contaminación orgánica, es decir, cómo el carbono, nitrógeno y fósforo de repente se acumula o no se acumula en esa zona. Si estamos hablando de materiales potencialmente peligrosos, esta denominación, aunque diga eso de potencialmente peligrosos, muchas veces se refiere a materiales que son vertidos en nutrientes, vertidos de otro tipo de sustancias que pueden consumir oxígeno, pero que no estamos hablando de estos tóxicos. Entonces, pues podemos hablar de oxígeno y de turbidez, que lo tenemos también. Son dos indicadores que de una u otra forma, tanto el oxígeno como la turbidez, de una u otra forma lo tenemos valorado en la calidad ambiental. Y en los sedimentos volvemos otra vez al índice de calidad orgánica. Y en el caso de materiales peligrosos, pues nos concentramos en este tipo de... Es decir, los indicadores que elegimos son relacionados con lo que ya tenemos, con la información de la que ya disponemos. A lo mejor el vertido que tenemos es de otro tipo y entonces hay que utilizar otro tipo de indicadores, como vamos a ver luego que hay veces que ocurre, ¿no? Pero eso ya, o sea, como mínimo, utilizamos este tipo de información. La otra cosa es decir, bueno, ¿y ahora con cuánto mido? Y mira, pues hemos hecho una especie de, por decirlo así, diseño adaptativo que llamamos nosotros, ¿no? Entonces el diseño adaptativo de ideas, y pues al principio mucha intensidad y una frecuencia alta, y a medida que va pasando el tiempo, pues vamos reduciendo la intensidad y la frecuencia, ¿vale? Entonces, realmente la frecuencia lo que hemos puesto es en los primeros 7 días, pues una frecuencia diaria, las 3 semanas siguientes del primer mes, una vez a la semana, los 2 meses siguientes, pues una mensual. En intensidad, pues lo hemos puesto igual un poco que antes, igual hacíamos en términos de superficie, pues 3 muestras cada 1000 metros cuadrados, más una muestra en condiciones de referencia, control, bajamos a 2, bajamos a 1. ¿Qué es lo que pasa si a los 3 meses mantenemos todavía niveles que no han llegado a las condiciones previas al episodio? Pues entonces sígase con esta información a través de la vigilancia de la calidad ambiental. Es decir, incorpórese algún punto más próximo al episodio para tratar de tener información de una forma, pues, de acuerdo a la vigilancia de calidad. Esto es lo que nosotros planteamos. Los tipos de muestras, pues en función de qué tipo de indicadores elijamos, pues si tiene que ser en fondo o en agua solo, y generalmente a través de un gradiente. El problema de los gradientes es que en los sistemas costeros, si tenemos marea, pues el gradiente va y viene muchas veces, pero tratar de
tener al menos en la dirección, poco como decía antes Aina, de la peor situación posible, pues entonces veamos cuál es el gradiente más marcado que puede generar la marea o las corrientes para tratar de medir un poco en ese gradiente. Entonces es lo que planteamos, es decir, la valoración, ¿cuál sería? Pues recuperar la valoración de la calidad en la unidad de gestión previa, la que teníamos previa al el episodio contaminante, que esa información deberíamos disponer de ella, porque más o menos teníamos que tener esa información anual.